¿Qué tal, traders? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sección de análisis de lo que es el par euro-dólar. Ya tenía este proyecto un poquito olvidado. Realmente estuve trabajando y estuve metiéndome mucho a estudiar. Ustedes saben que estos videos, pues además de ser educativos en cierto modo, nos ayuda, en este caso me ayuda a mí y me sirve para tener una especie de bitácora del precio de qué es lo que hizo y qué es lo que está haciendo y así tomar las mejores decisiones para qué es lo que hará el precio más adelante. Entonces, nosotros el eurodólar vemos que estaba teniendo una tendencia claramente alcista desde abril, más o menos. Ha sido una tendencia que no ha sido muy veloz, pero sí muy constante en el sentido de que las subidas que ha tenido de pronto se encuentran con algunas consolidaciones o retrocesos un poco lentos, pero al final la tendencia sigue siendo alcista. Por lo que nosotros vamos a definir un dealing range, en este caso alcista, para poder tomar las mejores decisiones. En este caso, al ser un dealing range o una tendencia alcista, yo voy a buscar cuál es el swing low más reciente que tiene el precio, que no es este, sino es este de acá con respecto a este de acá. Y de ese modo yo tengo ya definido lo que es un dealing range alcista, ¿vale? Eh, Ahora, ¿qué es lo que ha pasado las últimas 2 semanas? Y esto lo acabo de publicar en el post anterior, justamente, en mi Instagram, que te recomiendo que vayas y lo leas. Doy un poco más de contexto qué es lo que hizo el precio las últimas 2 semanas. Yo voy a dividir con una línea, en este caso vertical, donde ha sido la semana pasada, que en este caso se fue el lunes de esta semana, y luego tenemos el lunes de la semana pasada. Bien, entonces, si yo voy un poco más de cerca a ese dealing range, yo veo que el lunes de la semana pasada hasta el jueves y viernes de la semana pasada fue un movimiento bajista. Ya habíamos mencionado por qué. En este caso, cuando el precio, después de tener toda esta subida y que llega a neutralizar liquidez por encima de estos máximos, entonces nosotros es muy probable que veamos una distribución de órdenes bajista. En este caso, o en otras palabras, esperábamos un retroceso donde una vez que tenemos este swing high que tenemos aquí, podemos definir nuestro dealing range y esperar que el precio llegara a una zona de descuento y empezar a buscar, en este caso, los PD arrays necesarios para sostener el precio y volverlo a mandar al alza, ¿vale? Entonces, la semana pasada, como bien lo vieron, fue una semana completamente bajista, que lo único que hizo fue llegar al equilibrio y de ahí tener una reacción. Esta reacción no fue lo suficientemente fuerte o importante para sacar al precio del dealing range. Entonces, una vez que el precio vuelve a tener un retroceso, viene a buscar otro PD array que le sirva como impulso. En este caso vamos a ver en 4 horas, por aquí tenemos algo bien importante, y el precio lo mandan nuevamente hacia arriba el día de hoy viernes, ¿vale? Y eso es lo que quiero analizar el día de hoy. Si bien quiero dar un poco más de contexto porque tenía olvidado pues estos videos, el día de hoy voy a dar un poco más de contexto y los siguientes videos, como siempre, serán un poco más cortos. Entonces, el día de ayer jueves tuvo una expansión alcista y el día de hoy otra expansión alcista, ¿vale? Entonces, lo único que me voy a meter en detalle en temporales más chicas va a ser el día de ayer y el día de hoy, viernes, ¿vale? Ok, en 4 horas yo puedo marcar aquí diferentes cosas. ¿Qué es lo que puedo marcar? Bueno, para empezar, estas dos velas bajistas de acá las podemos considerar como un solo order block, ¿vale? Entonces, ese order block lo voy a dibujar aquí y le voy a poner su respectiva plantilla para marcar sus precios importantes. Además de eso, veo que aquí a la mitad tengo un pequeño imbalance, que también le voy a poner su respectiva plantilla. Y listo. En esta temporalidad no tenemos nada más relevante con respecto a PD arrays que nos puedan servir como reacción para el precio. Sin embargo, si me voy a una temporalidad de 4 horas, yo sí que voy a encontrar nuevos PD arrays importantes. El primero de ellos, con respecto a lo que es el equilibrium hacia abajo, voy a encontrar este imbalance que tenemos aquí, ¿sí? Y este es el que nos generó, en este caso, el soporte o la zona que generó el impulso de ayer y el impulso de hoy para el euro dólar, ¿vale? Más abajo, de momento, sí puedo encontrar yo más cosas, como este otro imbalance por acá,
pero realmente no me interesa a mí ahorita marcarlo porque el precio pues está todavía un poco lejos de esa zona. Sin embargo, cuando llegue ahí va a ser importante ver qué es lo que tenemos. Además de eso, estas cuatro velas bajistas de aquí también corresponden a un order block. ¿Sí? Ese order block yo lo voy a poder también marcar y le voy a poner su respectiva plantilla. Y vemos como tanto en el imbalance como en el order block tenemos zonas importantes dentro de esos PD arrays. ¿Cuáles son las zonas importantes? En este caso para el imbalance es el 50% y para el order block es el 50%. ¿Vale? Entonces fíjense cómo el 50%, los cuerpos de las velas están respetando ese 50% del imbalance y del order block pues también. En este caso, si hubiéramos ejecutado una compra en el order block de 4 horas, en el 50%, pues hubiera sido una ejecución bastante limpia. Sin embargo, nosotros vamos a refinar mucho más ese tipo de entradas para poder tener pues un ratio riesgo-beneficio idealmente mayor. Sin embargo, si nosotros somos traders de manera pues un poquito más swing, un poquito más a mediano plazo, sí que se hubiera podido haber tomado esa oportunidad donde teníamos el imbalance, el 50% del imbalance, un stop loss abajito en este caso de la mecha que tenemos acá y un posible take profit a estos máximos que tenemos aquí iguales. ¿Sí? Un trade ratio riesgo-beneficio 1 a 2, quizás se pudo haber conseguido el 1 a 3 antes de volar este máximo y eso como un trade swing se pudo haber tomado de bastante buenas probabilidades y bastante bien ejecutado. Sin embargo, vamos a adentrarnos ahora sí a lo que nos interesa un poquito más, ¿no? Que es en este caso la temporalidad de una hora. Antes de eso, quiero señalar yo que el día jueves y viernes de la semana pasada teníamos estos mínimos de aquí. ¿Sí? Esos mínimos de ahí están posicionados específicamente en un Fair Value Gap de un día y además están posicionados también en la parte de equilibrium del Dealing Range en Daily. Entonces, a partir de ahí, el precio tiene un impulso alcista que, como comenté hace rato, no es capaz de sacar el precio de ese Dealing Range. Lo que sí fue capaz es de neutralizar liquidez interna en esta parte de aquí del precio del lunes de la semana pasada. Una vez que tomó esa liquidez, el precio vuelve a buscar zonas en descuento, un PDRI en descuento, que en este caso se encuentra con el order block y el imbalance, y ese es el que generó ahora el impulso alcista nuevamente. Ahora, este impulso tampoco fue capaz de sacar el precio del dealing range, por lo cual no sabemos si el precio a lo mejor pueda venir a sostenerse en este order block de aquí para la siguiente semana volver a tener un impulso alcista o si el precio quiera ir a buscar la liquidez por debajo de estos mínimos que tenemos acá, el imbalance que tenemos acá y este order block que está mucho más abajo. ¿Vale? Lo vamos a ir siguiendo como siempre, pero vamos a ver cómo pudimos haber atacado esta semana esas operaciones. Entonces, fíjense cómo el día de ayer tenemos en este caso los mínimos iguales, el miércoles tuvo una expansión muy fuerte bajista y a partir de ahí, una vez que el precio comienza la sesión de Asia, el precio comienza a consolidar de una manera pues bajista. ¿Sí? Sigue teniendo un movimiento bajista, pero es bastante lento y posterior a eso, fíjense cómo el precio exactamente a las 2 de la mañana, es decir, en la Kilson de Londres, el precio tiene una expansión alcista pues fuerte que llega prácticamente a rellenar o a rebalancear este imbalance que estaba acá atrás. ¿Vale? En 5 minutos vamos a poder encontrar dónde estuvo la entrada el día de ayer aquí. Y para el día de hoy, nosotros teníamos que después de tener este impulso alcista, el precio comienza a retroceder desde la sesión de Asia. Y es ahí donde yo me puedo anticipar a marcar lo que es un dealing range del mínimo del día de ayer al máximo del día de ayer, esperar que el precio baje a una zona de descuento, que en este caso aquí lo voy a marcar, y a partir de ahí voy a empezar a buscar dónde está mi modelo de entrada, ¿vale? Aquí hay que tener muchas consideraciones. Ustedes ya saben que no porque el precio llegue a descuento, no porque el precio toque un imbalance o un order block, va a ser momento de entrar ya al precio.
al mercado, de meter la operación, mejor dicho. Es, es importante recalcar, y esto lo he aprendido en las últimas semanas y meses incluso, de que la variable del tiempo es la más importante, ¿vale? Nosotros como traders intradiarios y scalpers incluso, debemos de tener en cuenta de que para que un trade sea de altas probabilidades debemos estar en el tiempo correcto. ¿A qué me refiero con el tiempo correcto? Pues básicamente que estemos dentro de una kill zone, ya sea de la de Nueva York o la de Londres, para poder ejecutar nuestro trade con altas probabilidades. Entonces, fíjense cómo la sesión de Asia, el día de ayer, bueno, el día de hoy viernes, comienza a retroceder y a las 22 horas de Nueva York el precio comienza a subir. Sin embargo, si yo hubiese querido ejecutar el trade de ahí, además de que estábamos por fuera de la Kilson, el stop loss hubiera sido un stop loss bastante largo y el objetivo, yo hubiera puesto estos tres máximos de aquí, hubiera sido un trade pues, básicamente un 1 a 2, ¿sí? Lo cual no es para nada malo. Sin embargo, sí pudimos haber tenido una mejor entrada y es lo que les quiero explicar el día de hoy. Vámonos en este caso a una temporalidad de 15 minutos y fíjense cómo el precio en la sesión de Asia comienza con una bajada rápida. ¿Qué es lo que hace esa bajada rápida? Pues básicamente ir a neutralizar este mínimo de acá y bajar a una zona de descuento del dealing range de una hora. Una vez que el precio hace eso, yo quiero empezar a introducir aquí las variables del tiempo, que en este caso vamos a marcar cuál es la medianoche. Aquí está. Nosotros sabemos que la medianoche de Nueva York es cuando el algoritmo empieza a trabajar pues en su máximo esplendor. Entonces, en ese proceso, desde las 00 hasta las 2, es algo o un periodo de tiempo que nos puede dar información para, pues de alguna manera anticiparnos al movimiento que va a haber en la sesión de Londres, ¿vale? Entonces, nosotros vimos un día anterior muy alcista y nosotros para el día de hoy queremos continuar ese movimiento alcista, porque ya vimos que en temporalidades altas el precio venía de reaccionar en un order block de 4 horas y en un fair value gap de 4 horas. Entonces era muy probable que el precio tuviera una continuación alcista el día de hoy. Perdón. Para eso, entonces, idealmente es necesario que el precio antes de subir neutralice liquidez, en este caso en forma de sell stops. Es decir, para que yo pueda ver un movimiento alcista, primero el precio debería neutralizar mínimos. Es decir, tocar todos los stop loss de toda la gente retail y de todos los traders retail que estaban comprando, a lo mejor por acá, donde el precio, donde quizá ellos tenían su stop loss abajito de este mínimo o incluso podían haber pues comprado desde muy acá atrás y estar haciendo un trailing stop donde iban recorriendo lo que es el stop loss cada vez más arriba. El precio lo que hace es lo saca a todos esos compradores, y a partir de ahí empieza a hacer un movimiento en la sesión previa a Londres. ¿Vale? Entonces aquí en 5 minutos vemos que el precio ya neutraliza liquidez. Y a partir de ahí comienza a subir y a la medianoche el precio baja, sube, toma liquidez por aquí encima e inmediatamente, quiero que observen eso, inmediatamente, una vez que abre la sesión de Londres, que es aquí a las 2 de la mañana, hora Nueva York, el precio baja con la única razón o la única intención de neutralizar mínimos que generó en este periodo de tiempo. ¿Vale? Como yo les decía hace unos minutos, si yo quiero ver que el precio suba, idealmente el precio debería primero neutralizar liquidez por debajo de mínimos. Y es justamente eso lo que hizo el precio aquí. Ahora bien, ¿qué sigue después de eso? Pues esperar nuestro modelo de entrada.
¿sí? Nuestro modelo de entrada, en este caso, pues tenemos una neutralización de liquidez, el precio sube con fuerza y en ese proceso el precio nos deja un imbalance aquí, ¿vale? Ese imbalance es el que me sirve a mí como, pues como entrada para mandar el precio cada vez más arriba. Ahora bien, ¿qué más puedo yo marcar en esta zona de aquí? Estas tres velas bajistas, previo al impulso alcista, es un order block. Ese order block lo voy a marcar y voy a revisar dónde está el 50% de eso. En este caso, aquí está el 50%. Yo pude haber ejecutado mi trade, en este caso, en el imbalance de aquí arriba, con un stop loss aquí abajo del mínimo. Y el objetivo, como habíamos mencionado, esta liquidez que tenemos aquí o incluso el máximo del día anterior. En este caso voy a optar por irnos al máximo del día anterior y hubiera sido un trade con un ratio riesgo-beneficio 1 a 3. Sin embargo, 1 a 3.5. Sin embargo, si yo hubiese refinado un poco más mi entrada y decir, bueno, pues yo la voy a programar en el 50% del order block, el stop loss hubiera estado donde mismo, el take profit donde mismo, y el ratio riesgo-beneficio prácticamente se duplica. De tener 1 a 3.5 tenemos un 1 a 6, donde el precio pues llega e inmediatamente el precio sube con tal fuerza de que se va prácticamente directo al take profit. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en Nueva York? Bueno, en Nueva York realmente el precio, fíjense cómo por fuera de las Kilson, fíjense cómo tenemos este price action o esta estructura que es muy fea, es muy lenta, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos de esperar el tiempo correcto para poder ejecutar nuestros trades con altas probabilidades. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Abre una sesión de Nueva York, el precio consolida un poco, había noticia de alto impacto a las 8:30 de la mañana, y la noticia lo que hace es simplemente pues atacar todavía los siguientes máximos, que tenemos máximos acá arriba, y mandar el precio mucho más arriba. En una temporada de 15 minutos, vamos a verlo en una hora de una vez. En una hora teníamos acá arriba estos imbalances, pues que también nos hubieran servido como objetivo para el precio. Una vez que el precio llega a esos objetivos, pues sabemos que es viernes, empieza pues ya a hacer una distribución. Entonces, ese trade de la mañana, de la madrugada mejor dicho, fue el único trade pues fácil de tomar. Y digo fácil entre comillas porque esto es a las 3 de la mañana, hora de Nueva York, es decir, a la 1:30 de aquí de México. Entonces, pues básicamente ese fue el trade con todo ese contexto. Vimos desde una temporalidad daily, definir el dealing range, esperar zona de descuento. El precio la semana pasada llega a descuento, esta semana toma liquidez aquí abajo, reacciona en este order block y fair value gap. Quizá el día de ayer, en temporalidades más chicas, hubiéramos encontrado la misma oportunidad que el día de hoy en la sesión de Londres. Y vamos a hacerlo como un plus para esta clase, después de haberlos abandonado ya un par de semanas. Vemos cómo el precio se introduce, en este caso, quiero que vean, al Fair Value Gap. Esta línea apuntada de aquí es el Fair Value Gap en 4 horas y este es el 50% del order block también en 4 horas. Entonces, vamos a ver cómo el precio, vamos a señalar el mismo periodo de tiempo, que es desde las 00 hasta las 2 de la mañana. En este caso, el precio empieza a bajar, baja una vez más. Ese último movimiento bajista toma liquidez por debajo de este mínimo. Y el precio, fíjense cómo exactamente en cuanto abre la Kilson de Nueva York, comienza a subir. Y si ustedes se dan cuenta o ponen mucha atención, el último swing high que tenemos es este de aquí, ¿sí?
Ese swing high de ahí, una vez que es roto con la apertura de Londres, nos genera un market shift. Ese market shift nos indica que el precio va a subir. Entonces, en ese proceso tenemos también este imbalance de aquí. Y ese imbalance de ahí es el que nos sirvió a nosotros el día de ayer a las 2:45 de la madrugada, hora de Nueva York, es decir, a las 12:45 de aquí. Pudimos haber tenido un stop loss aquí abajito y como objetivo pudimos haber tomado alguno de estos imbalances que teníamos acá y el precio llega hasta la sesión de Nueva York. Esa hubiera sido la entrada que se dio ayer en Londres. Vamos a revisar qué fue lo que hizo ahora en Nueva York. En Nueva York, como les decía, fíjense, entre Londres y Nueva York el precio hace un movimiento pues extraño debido a que estamos fuera de las kill zones. Y el precio posteriormente nos deja un swing low, un swing high, y esto es previo a la kill zone. Una vez dentro de la kill zone tenemos este swing low, que como yo les he dicho, nosotros esperamos idealmente que el precio pues neutralice liquidez previo a una subida. Entonces, el precio lo que hace es baja. ¿Y qué creen que tenemos aquí? Un dealing range donde tenemos el equilibrio y abajo del equilibrio tenemos un imbalance. El precio regresa a ese imbalance y además regresa pues a este order block de aquí. ¿Sí? Ese order block me sirve a mí con este imbalance para buscar en la zona de este imbalance la ejecución. Esa ejecución hubiera estado aquí, un stop loss aquí al mínimo y un posible take profit pues a buscar este imbalance de acá arriba y ahí tenemos el trade, un 1-3. Este se dio a las 8 de la mañana hora de Nueva York, es decir, a las 6 de la mañana de aquí de México. Entonces fíjense cómo ya tenemos todo el contexto en un gráfico de 4 horas, como teníamos el motivo para buscar compras un poquito largas y en el corto plazo, en temporalidades de 15 minutos o de 5 incluso, poder refinar nuestras entradas. En este caso, el día de ayer hubo una en Londres, una en Nueva York y el día de hoy solamente hubo una en Londres. Y de esa manera es como vamos siguiendo el precio y encontrando pues las mejores oportunidades. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Estaré subiéndoles ahora estos videos tipo Reels, donde únicamente vamos a señalar la entrada de cada día, si es que la hubo, de una manera muy rápida, sin explicar tanto, únicamente mostrándoles los conceptos y quizá al cierre de semana podamos hacer una recapitulación con un poco más a detalle de todo lo que pasó en la semana. ¿Vale? Entonces, pues qué gusto saludarlos de nuevo. Estamos aquí en contacto y ya saben, cualquier duda o pregunta están ahí en el grupo de WhatsApp o si no, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Saluditos, bye.